Bienvenidos amigos a este video en el que hablaremos de estrategias para la integración. Como ya sabrán, la integración es más desafiante o compleja que la derivación. Y es que para hallar la derivada de una función, es obvio qué fórmula de derivación debemos aplicar. Pero este no es el caso para la integración, ya que la técnica más adecuada para integrar no siempre es fácil de encontrar. Por eso, aunque es imposible dar reglas inalterables y 100% efectivas sobre qué método aplicar en cada caso, lo que sí podemos hacer es presentar algunos consejos sobre la estrategia que podemos seguir al integrar funciones. Comencemos. El primer consejo es: simplifica el integrando si es posible. Con integrando nos referimos a la función que se encuentra al interior entre el signo de integral y el de x, ¿no? El integrando entonces en este caso sería tangente de x sobre secante cuadrado de x. Y el primer consejo es entonces que este integrando debe simplificarse lo máximo posible. Y para ello podemos utilizar reglas del álgebra o de la trigonometría para simplificar el integrando. De esa manera obtendremos una función más sencilla y en general la integración resultará obvia. Tenemos aquí un primer ejemplo, ¿no? Donde en primera instancia sería difícil saber qué función o cómo integrar esta función, pero una vez aplicamos el producto de esta raíz cuadrada con lo que está dentro del paréntesis, encontramos una función que puede ser integrada directamente. Lo mismo ocurre en el segundo ejemplo. Este cociente o esta fracción puede parecer bastante compleja, pero aplicando identidades trigonométricas, por ejemplo, en lugar de la tangente colocamos seno de x sobre coseno de x, y en lugar de la secante o 1 sobre la secante ponemos coseno de x, pues en realidad podemos simplificar este coseno con el cuadrado y obtenemos este producto, que en realidad es un medio de la integral del seno de 2x, ¿no? Y esto puede ser integrado directamente a través de una sustitución simple. Vemos cómo el simplificar el integrando nos puede hacer que la integral sea bastante obvia. El segundo consejo es: revisa si hay una sustitución obvia. Y en esta etapa se debe tratar de encontrar alguna función g de x en el integrando cuya derivada también esté presente. Y eso hay que tener en cuenta que no es importante si hay un factor constante que esté multiplicando a las funciones, ¿no? Por ejemplo, si nuestra función es la integral de x sobre x al cuadrado menos 1 de dx, podemos ocupar la sustitución u igual a x cuadrado menos 1. Y cuando derivamos ambos lados de esta ecuación, tenemos d de u igual a 2x d de x. Y ahora si aplicamos este cambio de variable, estos cambios de variable en esta función, obtenemos este integral, ¿no? Que ahora es bastante fácil de resolver. De hecho, aquí tendremos que utilizar la tabla para ver la definición de este integral a través del logaritmo, ¿no? Entonces, aplicando una sustitución obvia o una primera sustitución obvia, puede resultar muy fácil simplificar la función hasta llevarla a una integral fácil de resolver. Y este es el segundo consejo. El tercero es: clasifica el integrando de acuerdo con su forma. Si no se ha llegado a la solución con los pasos 1 y 2, hay que fijarse en la forma del integrando. Lo primero tenemos que ver si el integrando contiene funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, si el integrando es un producto del seno por el coseno, la tangente por la secante, la cotangente por la cosecante. En estos casos podremos aplicar sustituciones trigonométricas directas extraídas de tabla.
Adjunto a este video encontrarán una tabla en la sección de más información para que puedan descargarla y aplicar a sus integrales, ¿no? También aquí les puedo mostrar algunos ejemplos de sustituciones directas de tabla que pueden aplicar en este caso. La segunda clase de integral que trataremos son las funciones racionales, ¿no? Si el integrando f de x es una función racional, con esto nos referimos a una fraccionaria, entonces podremos aplicar métodos de fracciones parciales. Esto también podremos ver más adelante en otros videos, ¿no? Y finalmente, bueno, otro caso es el de integración por partes, ¿no? Si f de x es un producto de una potencia de x, es decir, x elevado a un exponente, o de un polinomio, es decir, suma de varias potencias de x, por una función trascendente. Las funciones trascendentes son las funciones trigonométricas, exponencial o logarítmica. Entonces probaremos la integración por partes. Si tenemos el producto de una potencia de x por una de estas funciones, lo más seguro es que debamos aplicar integración por partes y obtener directamente una función más sencilla para poder integrar, ¿no? Además de esto tenemos otra clasificación que son los radicales, ¿no? Dice, se recomiendan determinadas sustituciones cuando uno se encuentra con ciertos radicales. Si se presenta la raíz de más menos x más menos a, siendo a una constante, aquí podemos emplear una sustitución trigonométrica de tabla. Aquí podemos ver algunas sustituciones trigonométricas que pueden ser empleadas y que también están disponibles en la tabla que se adjunta a este video. Además, si se presenta, ahora ya no la raíz cuadrada de x, ¿no?, sino la raíz enésima de ax más b, entonces podremos usar una sustitución de este tipo. Y en otros casos también se puede utilizar este tipo de sustitución, ¿no? La raíz enésima de g de x, cuando g de x es una función en x, ¿no? Si no hemos llegado a la respuesta con los primeros tres pasos, debemos tener en cuenta que básicamente solo tenemos dos formas de integrar la función. Tenemos dos métodos básicos. Uno es por sustitución y el otro es por partes. Así que de una u otra manera tenemos que llegar a cualquiera de estos dos métodos. Primero, probemos nuevamente con la sustitución. Y es, si no hay una sustitución obvia, hay que tener en cuenta que a veces la inspiración, el ingenio o incluso la desesperación por resolver el problema puede hacer que surja la sustitución adecuada, ¿no? Un momento de inspiración nos puede resolver el ejercicio, así que hay que seguir intentando. Otra manera es intentando nuevamente con la integración por partes. Y a veces resulta que la integración por partes sí funciona para funciones como la tangente menos 1 de x, el seno menos 1 de x o el logaritmo de x, ¿no?, además de las funciones que ya vimos anteriormente. Y finalmente también podemos seguir modificando al integrando, ¿no?, pero esta vez quizás sustituciones más ingeniosas, ¿no? Puede requerir cierto ingenio en algunos casos, como racionalizar el denominador o usar identidades trigonométricas. En este caso, por ejemplo, podemos racionalizar el denominador multiplicándolo por la conjugada de 1 menos el coseno de x. Aquí multiplicamos en realidad 1 más el coseno de x tanto arriba como abajo de la fracción, lo que equivale a un 1. No estamos alterando esta expresión. Y esto de aquí abajo se convierte en 1 menos el coseno cuadrado de x por la diferencia de cuadrados. Y resulta que 1 menos el coseno cuadrado de x, de acuerdo a las identidades, es igual al seno cuadrado de x. Por lo tanto, esta expresión puede llevarse a esta otra de acá, en la que ya podemos aplicar técnicas de integración. En este caso, podemos
integrar directamente desde la tabla, y en esta segunda expresión, este segundo término, podemos utilizar una sustitución sencilla para poder integrar, ¿no? Y finalmente hay que seguir intentando, relacionando quizás nuestro problema con alguna integral que ya hemos visto anteriormente. Esto lo podremos ir viendo a medida que ganemos más experiencia, ¿no? Y seguir intentando con varios métodos hasta poder resolver nuestra integral. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo podemos aplicar estas estrategias en ejercicios de integración. Veamos. Muy bien, entonces comenzaremos con este ejemplo, la integral de e a la raíz de x de x. Según lo que describimos en uno de los pasos anteriores, podemos primero buscar una sustitución, ¿no? Vemos que algo complicado sería integrar esta raíz de x. ¿Qué tal si intentamos entonces reemplazarla a través de una sustitución? Y decimos u es igual a la raíz de x. Por lo tanto, esto equivale a decir que u cuadrado es igual a x. Y si ahora derivamos ambos miembros de esta ecuación, tenemos la derivada de u cuadrado es 2 por u de u, y la derivada de x es de x. Por lo tanto, podríamos reemplazar esta ecuación por la integral de e, ya no raíz de x, sino u, y en lugar de x podemos reemplazar por toda esta expresión 2u de u. Y esto es igual a 2 veces la integral de u EU de u. Y en este caso, bueno, pues ya hemos simplificado mucho la expresión y nos encontramos con que el integrando es un producto entre una función exponencial, pero una función exponencial como esta, una función trascendente, y una función polinómica, ¿no? Por lo tanto, aquí nuevamente podemos aplicar la integración por partes, y en la siguiente integración por partes, pues ya. Muy bien, en este caso no es no es obvio si tenemos que usar una simplificación o una sustitución algebraica, ¿no? De manera que no es fácil aplicar los pasos 1 y 2. Pero vemos que el integrando es una función racional, ¿no? Es decir, es una fracción. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es proceder directamente con el método de las fracciones parciales. Recordando que la primera etapa será factorizar esto y simplificarlo, ¿no? De esta manera, en este caso, podremos encontrar una solución a esta integral. Bueno, aquí nuevamente tenemos una integral en la que no es obvio necesariamente lo que debemos hacer, ¿no? Pero vemos que la parte más complicada está aquí, ¿no? En el denominador tenemos la raíz del logaritmo de x. ¿Qué tal si aplicamos esta sustitución? Entonces, u igual a la raíz del logaritmo de x. Por lo tanto, u al cuadrado va a ser igual a logaritmo de x. Y si derivamos ambos miembros de la ecuación, sería 2u de u igual a 1 sobre x de x. Por lo tanto, esto puede simplificarse de esta manera, ¿no? En lugar de poner logaritmo de x, colocamos simplemente u, y en lugar de poner d de x sobre x, pues colocamos 2 veces u por du, 2 veces u du, y esto, bueno, se simplifica directamente, nos queda 2, puesto que u con u se simplifica, du, y esto será igual a 2 veces la integral du, 2 veces u. Y recordando que u es igual al logaritmo de x, la raíz del logaritmo de x,
pues esta será la solución final, ¿no? Vemos entonces cómo encontrar una sustitución obvia o una primera sustitución puede reducirnos todo el trabajo, ¿no? Muchas veces es eso lo que tenemos que hacer. Muy bien amigos, hasta aquí este video. Esperamos que les haya sido útil.